nada, tampoco hay una escasez muy grande, Me ¿no? dicen que ya está empezando a haber problemas con agua embotellada. El Nosotros, hijo, el hijo de San Salinas, que había caminado 80 kilómetros para ir por 6 garrafones, quién sabe si iría a González o hasta dónde fue, pues a Manuel o González, pero pues o ahí están Manuel. igual de fregados que acá. Fíjate que nosotros todos los martes nos hablan los de EPUR y nos preguntan qué vamos a querer y le pedimos, y el martes pasado por el WhatsApp nos llegó un mensaje, ahí mismo le contestamos que 4 garrafones y el miércoles nos trajeron 4 garrafones. Pero sí he oído historias de terror. Bueno, ya estamos en vivo. Ya está en vivo, sí. Las, ya las historias de terror quedan para aquí, para los tan pequeños que ya estamos viendo. Sí. Bueno, pues ya estamos. Buenas tardes, buenas noches. Ya somos 3, ya hay quórum. Vamos a iniciar. El día de hoy tenemos una plática, una lectura muy, muy interesante. Es del libro de los Macabeos. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Déjenme nomás checar que estemos transmitiendo bien y ustedes me dicen, creo que sí. Sí estamos transmitiendo bien, perfecto. Miren, antes de iniciar les quiero poner un cronograma. Antes de iniciar oficialmente la lectura del libro de los Macabeos, les quiero poner un cronograma. La idea es situarnos en esa época, ¿verdad? Y saber en qué momento sucedió tal cosa. Porque estamos viendo ya, estuvimos viendo en el libro de los reyes y luego en el libro de las crónicas, pues todos los reyes que hubo en Israel, luego cuando se dividió en dos, el reino del norte que se llamaba Israel, el reino del sur que se llamaba Judá. Luego vienen los asirios y se llevan los habitantes del norte, se los llevan deportados. Y luego vienen los babilonios y toman Jerusalén y se llevan todo. Luego estuvimos viendo el libro de Esdras y Nehemías, donde empiezan a regresar, ¿verdad? Y reconstruyen el templo y reconstruyen la muralla. Lo que estamos viendo de aquí en adelante en el libro de los Macabeos es lo que pasa después, cuando ya se reconstruyó Jerusalén, ¿sí? Ya se reconstruyeron las murallas, ya se reconstruyó el templo y vuelve a haber el culto a Yahvé Dios en el templo. Entonces, vamos a ver en el libro de los Macabeos lo que sigue. Aproximándonos, o sea, acercándonos ya a la época en que nació Jesús. Ese tramo de la historia de Israel es el que vamos a ver ahora. Muy interesante. Permítanme, déjenme admitir a Rosa. Bueno. Déjenme ponerle ese cronograma. Espero que sí salga bien porque luego aquí no me obedece la máquina. Ahí está. ¿Lo alcanzan a ver? Amigos. Sí. Sí. Bueno. Gracias. Miren, aquí dice cronograma Macabeos. Así le puse porque ya tenía otro cronograma de anterior de otras épocas. Miren, todos estos años que voy a decirles aquí son de antes de Cristo. ¿Sí? Y fíjense cómo van disminuyendo. Entre más se acerca a la época del nacimiento de Cristo, el número de años va bajando. Por ejemplo, les decía yo que se habían llevado los babilonios, se habían llevado a los habitantes de Jerusalén y toda esa zona que se llama Judea, se los habían llevado deportados, ¿verdad? Pero que los persas en un momento de la historia conquistan a los babilonios, los persas, y se encuentran que en esa región hay muchos judíos. Entonces el rey Ciro, inspirado por Dios, no hay otra explicación más que esa, les dice a los judíos, regresen a su tierra, reconstruyan el templo, rehabiliten la Jerusalén, inclusive les da recursos. Y es donde manda primero a Esdras, que es el escriba, el sacerdote, que sobre todo él va a lo que es la reconstrucción del templo, y luego les manda a Nehemías, que es el gobernante, les ayuda a rehabilitar lo que es la ciudad y todo lo demás. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo fue ese edicto?
en el año 538 antes de Cristo. ¿Sí? Ya no estamos, ya tenemos esa fecha. 538 fue el edicto de Ciro para que regresaran del destierro. Y manda primero a Esdras en el 458, porque no regresaron todos en bola, sino fueron regresando poco a poco. Pero pues eso no avanzaba, entonces en el 458 manda a Esdras. Y en el 445 manda a Nehemías. Y son los que reconstruyen, ¿sí? 445. Luego aquí hay una fecha importante, Alejandro Magno, aparece Alejandro Magno ya en la historia, si se acuerdan quién es, ¿verdad? Es el general, jovencito, general de los griegos que quiere conquistar el mundo. Él vive del 336 al 323. ¿Se fijan cómo va disminuyendo? Es la época en que vive Alejandro Magno. En esa época conquista todo el mundo conocido. Conquista Grecia, lo que es Egipto, ¿sí? Lo que es Babilonia y conquista hasta los persas, los conquista él. ¿Sí? Alejandro Magno muere joven y reparte su imperio entre sus generales. Tenía gente que lo había seguido desde que estaba en Grecia, eran sus generales, sus de confianza, y reparte el imperio. A lo que es Egipto y Judea se lo da a un general que es el que encabeza o el que inicia una dinastía de los Ptolomeos. Ellos dominan, ese general domina en Egipto y Judea. Judea pues, está pegada a Egipto. Y había otro general que se llama Seleuco, o sea, la dinastía de los Seleucidas, Seleucos. Ese le da lo que es Siria y Babilonia. ¿Sí? Entonces reparte. Okay. ¿Qué pasa? Pues que a partir de aquí, Judea va a estar en manos de los Ptolomeos, que están en Egipto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Muy famosa la Cleopatra. Cleopatra es descendiente de estos Ptolomeos, que son griegos. Luego ponen a Cleopatra como una muchacha negra o muy morena. No, era griega. Los griegos estaban dominando Egipto y la nobleza o el rey o faraón de aquel tiempo era egipcio, era griego, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos. En el año 300, o sea, entre el 336 y 323 que Alejandro Magno vivió, luego le repartió a su general Ptolomeo Egipto y Judea. Ptolomeo II, que me imagino que es el hijo de este Ptolomeo I, en el año 300, manda traducir al griego la ley, o sea, la Torá, por los 70, o sea, 70 sabios que tradujeron del hebreo al griego los libros de la Biblia. Él lo quería en su biblioteca y también lo quería pues para que los hebreos que vivían ahí en Egipto, que eran muchísimos, ya no sabían el hebreo. Entonces sabían el griego, porque era el idioma que dominaba en esos años, en esas épocas. Entonces manda a traducir la ley, que es la Torá, y eso se conoce como la Septuaginta. Esta es la traducción que usó Jesús cuando él hace algún discurso o alguna enseñanza y habla de las Sagradas Escrituras. Está haciendo tomando textos de esta edición o esta traducción de la Septuaginta. Bueno, nomás te los pongo como cultura general. Ok. Entonces, estos seleucos en un momento dado, ¿sí?, se apoderan de Judea, que originalmente estaba en manos de los Ptolomeos. Ahora resulta que estos Seleucidas, o sea, los descendientes de Seleuco, dominan en Jerusalén, en el año 200 antes de Cristo. ¿Sí? En ese tiempo el rey, aquí estaba Antíoco III, era el rey. Bueno.
Y aquí empieza ya la historia de los macabeos, ¿sí? En el 167 hay una sublevación de un sacerdote, Matatías, no Matías, Matatías, Asmoneo, se le conocía como el Asmoneo, ¿sí? Y él es una sublevación. Pero él muere y rápidamente en el 66, en el 166 antes de Cristo, le sucede su hijo Judas, al que apodaban Macabeo. Y por eso se conocen como los macabeos. Son muchos hermanos, son 4 hermanos o 5, ahorita vamos a ver, 4. Cada uno, pues, en su tiempo fue el que dirigió la rebelión, pero se les conocía ya, porque a Judas se le conocía como el Macabeo, a todos los hermanos se les conocía como los Macabeos. Uno de los hermanos de Judas se llama Simón, ¿sí? Bueno, Judas Macabeo muere y lo sustituye Simón. Muere Simón y lo sustituye su hijo. El hijo se llamaba Juan y le decían Hircano. Juan, entonces estamos hablando de Juan Hircano. Entonces todo esto del 167, ¿sí?, al 134 es la sublevación de los macabeos, ¿sí? Ellos ganan, echan fuera a los seleucidas, o sea, los que eran de Seleuco, y se apoderan del territorio y lo dominan. Pero vamos a leer ahí que se hacen amigos de los romanos y que los romanos los iban a proteger y que hacían un convenio con los romanos. Pues nada, que llegan los romanos y de protectores se convierten en dominadores, ¿verdad? Y en el año 64, el emperador romano Pompeyo primero le declara la guerra a Siria, ¿sí? Acá arriba el Seleuco dominaba Siria y Babilonia. Bueno, por lo pronto Pompeyo le declara la Siria y lo hace provincia romana. Y en el 63 este Pompeyo toma Jerusalén y ya se quedan los romanos dominando Jerusalén, ¿sí? Son 63 años antes del nacimiento de Cristo, ¿correcto? ¿Alguna comentario, alguna cosa que les interese platicar sobre esto? ¿No? ¿Nadie pregunta? No. Bueno, ¿por qué, hombre? Pregunten. Bueno, ok. Una vez visto esto, estamos hablando que todo lo que vamos a leer ahorita sucede entre 167, ¿sí?, al 64. 167 a 64. Son 100 años más o menos lo que vamos a estar viendo. 100 años. Luego ya el 63 llega Pompeyo, el romano, y se toma a Jerusalén y que iba a ser su protector, nada, se convierte en su dominador, ¿verdad? Y de ahí viene ya después todo lo que conocemos de la historia de Jesús, ¿verdad? Que está Pilato y que el procurador y todo el rollo que sucede en la vida de Jesús. Entonces desde el 63, antes de Cristo, ya estaba ahí dominando a Jerusalén y a todo lo que es Judea, Pompeyo, de los romanos. Bueno, no hay preguntas, vamos a continuar. Bueno, a Javier Mejía lo veo aquí, pero no veo foto, no veo nada. Javier. Ah, y ahora sí ya te veo. ¿Sí lograste ver el cronograma? No te oigo. El sonido tuyo, tu sonido. No se te oye nada, ¿eh? Tienes cancelado el sonido. Aplánale por ahí. ¿Ya? Ya, perfecto. ¿Viste Es el que estaba cronograma? tratando de seguirlo aquí. Ah, pues tú tienes uno más grande, sí. Pero más o menos, ¿no? No, exacto. Les voy a decir de dónde lo tomé. Al final de la Biblia de Jerusalén, ahí viene un cronograma desde Adán y Eva, para que se den una idea, un cronograma desde Adán y Eva hasta, no recuerdo qué fecha, pero estamos hablando hasta el tiempo de Jesús, pues no menos.
Muchas fechas, pues se investigó lo más posible, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar ahora con la oración, ya para poder nosotros iniciar formalmente. Déjenme encontrarla. Aquí está. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que es el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, los que están viendo este programa en vivo y quieran hacer alguna pregunta, apúntenla ahí en los comentarios. Y antes de salirnos del aire, trataré de contestárselas, o los comentarios, los saludos, las preguntas, ¿sí? Los invito a tener esta interrelación. Vamos a empezar entonces con el libro de los Macabeos. Les quiero recordar, son 2 libros de los Macabeos. Vamos a ver el primer libro de los Macabeos, ¿sí? Este libro de los Macabeos no está en la Biblia judía. Originalmente en esa Septuaginta que estuvimos viendo, que en el año 300 el rey Ptolomeo II lo mandó traducir, el libro de la ley, que es el primer libro de la Biblia, el Torá, o la Torá. En esa traducción de la Septuaginta sí venía el libro de los Macabeos. Pero en el año 100 más o menos, ya de la época nuestra, los rabinos se juntan y hacen una limpia, vamos a decir, de los libros. Y todos los libros que originalmente no habían sido escritos en hebreo, los quitan. Y dice, esos no pueden ser inspirados por Dios porque el hebreo es la lengua sagrada y Dios habla hebreo. ¿Sí? Entonces van para afuera los Macabeos que habían sido escritos en griego, ¿sí? Sin embargo, los judíos los consideran unos libros muy interesantes, muy patrióticos. Como les decía en una ocasión, hasta tienen unos juegos, hagan de cuenta las Olimpiadas, que los judíos las celebran cada X años, que se llama la Macabeada, porque para los judíos son unos héroes estos Macabeos. Pero no están, este libro lo sacaron de la Biblia, de los libros sagrados de los judíos. Y como los protestantes para el Antiguo Testamento se basaron en los libros que los judíos tenían en uso en la época que Martín Lutero estaba traduciendo la Biblia al alemán, como en el Antiguo Testamento judío no venía el libro de los Macabeos, entre otros, son 7 libros que dejó fuera, porque los judíos del siglo I los habían dejado fuera por no estar escritos en hebreo originalmente. Entonces, en la Biblia protestante no está el libro de los Macabeos. Está como le llaman, no sé, como un anexo, vamos a decir. ¿Sí? Pero no está como nosotros lo tenemos como libro inspirado por Dios. Para nosotros es un libro inspirado por Dios. ¿Por qué? Y lo vamos a ver más adelante. Trae cosas que reafirman, sobre todo, el que debemos de orar por los difuntos. ¿Sí? Cosa que los judíos o los protestantes no les hacen mucho caso a eso. Bueno, vamos a empezar el libro de los Macabeos. Empezamos en el primero, 1M1, o sea, eso quiere decir primer libro de los Macabeos, capítulo 1. Y empieza hablando precisamente de Alejandro de Macedonia. Sí. Dice, ¿de qué, viendo el cronograma, de qué fecha estamos hablando? Pues del 300, más o menos del año 300, más o menos, o antes del 300.
pero más o menos por el... No es cierto. Alejandro Magno vivió del 336 al 323. Entonces, estamos hablando de esas fechas. Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, el papá, partió del país de los queteos, derrotó a Darío, era el rey, que era en ese tiempo rey de los persas y los medos. Había un reino persa y un rey medo, que había sido conquistado por los persas, y reinó en su lugar, empezando por la Helada. Suscitó muchas guerras, hablando de Alejandro, se apoderó de plazas fuertes y dio muerte a otros reyes de la tierra. Avanzó hasta los confines del mundo y se hizo con el botín de multitud de pueblos. La tierra enmudeció ante él y su corazón se ensorbeció y se llenó de orgullo. Reunió un ejército potentísimo y ejerció el mando sobre tierras, pueblos y príncipes que le pagaban tributo. Sin embargo, muere. Cuando cayó enfermo y se dio cuenta que se moría, hizo llamar a sus servidores, a los nobles que con él se habían criado desde su juventud, y antes de morir repartió entre ellos su reino. Alejandro murió tras 12 años de reinado. Fue todo lo que duró Alejandro, 12 años. Era joven. Sus generales tomaron posesión del mando, cada uno en su región. A su muerte, todos ellos se ciñeron la diadema, o sea, reyes, y también sus descendientes durante largos años. Pero fíjate lo que dice aquí, y multiplicaron los males sobre la tierra. Ahora vamos a ver el Antíoco, ¿se acuerdan? Cuando estábamos leyendo esto, habíamos visto que este Antíoco pertenece a la dinastía de los Seleucos o Seleucidas. A ellos les tocó Siria y Babilonia, ¿sí? Entonces, de ellos surgió un renuevo pecador, Antíoco Epifanes. Este es hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma. Ya Roma ya estaba como una potencia, ¿sí? Y Roma empezó a atacar a estos generales, ¿sí? Y tomó como rehén a uno de la familia de Antíoco. Dice, subió al trono el año 153 del imperio de los griegos. Este número no corresponde, 137 no corresponde al calendario nuestro. Es el calendario que había en ese tiempo entre los griegos. Porque fíjense cómo dice, 137 del imperio de los griegos. En aquellos días aparecieron en Israel algunos rebeldes que sedujeron a muchos diciendo, vamos, concertemos alianza con los pueblos que nos rodean, porque desde que nos hemos separado de ellos nos han sobrevenido muchos males. Esta observación les pareció bien, así que algunos se apresuraron a acudir donde el rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los paganos. ¿Sí? Bueno, entonces aquí ellos veían cómo vivían los paganos, los descendientes de los griegos, y querían ser como ellos, ¿no? ¿Qué hacían los griegos en ese tiempo? Sobre todo aquello de los gimnasios, donde cultivaban el cuerpo, los filósofos que cultivaban la mente. Al centro de ellos no estaba Dios, estaba el hombre, ¿verdad? Esta observación les pareció bien y así que algunos se apresuraron a acudir donde el rey Seleuco y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los paganos. Este Antíoco, que era de la dinastía de los Seleucidas, o sea, del Seleuco, originalmente lo que es Judea pertenecía a Egipto, pero vinieron ellos, hubo guerras entre ellos y ahora Antíoco era el rey de Siria y de todo lo que es Judea.
En consecuencia, levantaron en Jerusalén un gimnasio al uso de los paganos, o sea, lo que les decía, cultivaban el cuerpo. Rehicieron sus prepucios, o sea que los que estaban circuncidados, pues no sé qué operación ahí le hacen y ya se rehacen sus prepucios. No sé cómo será eso. Renegaron de la alianza santa para atarse al yugo de los paganos y se vendieron para obrar el mal. Quisieron imitar a los griegos. Antíoco, el rey, una vez asentado en el reino, consiguió el proyecto de reinar sobre el país de Egipto. O sea, había guerras entre ellos para ser rey de ambos países. Con un fuerte ejército, con carros, elefantes, jinetes y numerosa flota, entró en Egipto y trabó batalla con su rey Ptolomeo. Recuerdan, era los descendientes del otro general. Este evitó su presencia y huyó. Ptolomeo no quiso presentarle frente. Hubo numerosos heridos. Antíoco ocupó las ciudades fuertes de Egipto y se hizo con los despojos del país. El año 143, igual del reinado, no es de la época del calendario nuestro, después de vencer a Egipto, emprendió el camino de regreso. Subió contra Israel y llegó a Jerusalén con un poderoso ejército. Entró con insolencia en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelabro con todos sus accesorios, la mesa de la proposición, los vasos de las libaciones, las copas, los incensarios de oro, la cortina y las coronas, y arrancó todo el decorado de oro que recubría la fachada del templo. Se apropió también de la plata, oro, objetos de valor y de cuantos tesoros ocultos pudo encontrar. Tomándolo todo, partió para su tierra, después de derramar mucha sangre y de hablar con gran insolencia. En todo el país hubo gran duelo por Israel. Jefes y ancianos gimieron, languidecieron, doncellas y jóvenes. La belleza de las mujeres se marchitó. El recién casado entonó un canto de dolor. Hay un canto que dice: sentada en el lecho nupcial, la esposa lloraba. Se estremeció la tierra por sus habitantes, y toda la casa de Jacob se cubrió de vergüenza. 2 años después, envió el rey a las ciudades de Judá al misarca. ¿Qué es un misarca? El que cobra los impuestos, que se presentó en Jerusalén con un nutrido ejército. Habló dolosamente palabras de paz. Oye, Fernando, perdón. Mande. Ahí es donde se pierde el arca. No, acuérdense, primero hubo la de los babilonios. Ah, en aquella, o sea, ya el arca ya estaba. Y luego los persas devolvieron todo lo que había en los altares. El arca estaba perdida. Sin embargo, vamos a leer, creo que es en el segundo libro de los Macabeos, que el arca la escondieron. Pero no en esta invasión, sino en la de los babilonios. Ah, la anterior. Perdón, gracias. Ok. Dice aquí: habló dolosamente palabras de paz, y cuando se hubo ganado la confianza, cayó de repente sobre la ciudad y le atestó un duro golpe, matando numerosos israelitas. Saqueó la ciudad, la incendió y arrasó sus casas y la muralla que la rodeaba. Sus hombres hicieron cautivos a mujeres y niños y se adueñaron del ganado. Después reconstruyeron la ciudad de David con una muralla grande y sólida, con torres poderosas, y la hicieron su ciudadela. O sea, toda la muralla que rodeaba Jerusalén la destruyen, excepto en la puntita hay una cosa que se llama la ciudad de David. Esa era la Jerusalén original, vamos a llamarle, donde vivía el rey David originalmente. Entonces, ¿qué hicieron? La fortificaron, esa ciudad de David, con torres poderosas, y le hicieron su ciudadela. Establecieron ahí una raza pecadora de rebeldes que se hicieron fuertes en ella. La proveyeron de armas y vituallas y depositaron en ella el botín que habían reunido del saqueo de Jerusalén. Fue un peligroso lazo. Se convirtió en acechanza contra el santuario, en adversario maléfico para Israel en todo tiempo. Derramaron sangre inocente en torno al santuario y lo profanaron. Por su culpa huyeron los habitantes de Jerusalén, que vino a convertirse en habitación de extraños, extraña
para los que en ella nacieron, pues sus hijos la abandonaron. O sea, todo el resto de la ciudad de Jerusalén se fue yendo, se fue. Quedó su santuario desolado, el templo, como un desierto. Sus fiestas convertidas en duelo, sus sábados en irrisión, su honor en desprecio. A medida de su gloria creció su deshonor, su grandeza se volvió aflicción. Y aquí viene algo que les dolió mucho a los judíos. El rey publicó un edicto en todo su reino, ordenando que todos formaran un único pueblo y abandonaran cada uno sus peculiares costumbres. O sea, quería que los judíos se comportaran como el resto de los habitantes del reino de él. Todos los paganos acataron el edicto real y muchos israelitas aceptaron su culto. Sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. También a Jerusalén y a las ciudades de Judá hizo el rey llegar por medio de mensajeros el edicto, que ordenaba seguir costumbres extrañas al país. Debían suprimir en el santuario holocaustos, sacrificios y libaciones, profanar sábados y fiestas, mancillar el santuario y lo santo, levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos, sacrificar puercos y animales impuros, dejar a sus hijos incircuncisos, volverse abominables con toda clase de impurezas y profanaciones, de modo que olvidasen la ley y cambiasen todas sus costumbres. El que no obrara conforme a la orden del rey moriría. En el mismo tono escribió a todo su reino, nombró inspectores para todo el pueblo y ordenó a las ciudades de Judá que en cada uno de ellas se ofrecieran sacrificios. Muchos del pueblo, todos los que abandonaban la ley, se unieron a ellos, causaron males al país y obligaron a Israel a ocultarse en toda suerte de refugios. El día 15 del mes de Kislev del año 145 del calendario de ellos, levantó el rey sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. Esto ya lo habíamos oído, esto de la abominación de la desolación, lo vimos en los evangelios, ¿sí? Que decía que el fin del mundo vendría cuando en el templo estuviera la abominación de la desolación. Y en el libro de los Macabeos ponen que ahí estuvo esta abominación. ¿Qué es la abominación de la desolación? Un ídolo. Un ídolo, en lugar de en el templo de Yahvé, que era un lugar santísimo, donde en algún tiempo estuvo el arca, pusieron un ídolo. Y eso pues era una señal de que ya se va a acabar el mundo, ¿verdad? O el inicio. También construyeron altares en las ciudades de alrededor de Judá. Quemaban incienso a las puertas de las casas y en las plazas. Rompían, echaban al fuego los libros de la ley que podían hallar. Al que encontraban con un ejemplar de la alianza en su poder, o sea, de la Torá, o bien descubrían que observaba los preceptos de la ley, era condenado a muerte por decisión real. Actuaban violentamente contra los israelitas que sorprendían un mes y otro en las ciudades. El día 25 de cada mes ofrecían sacrificios en el ara quiere altar, que se alzaba sobre el altar de los holocaustos. Las mujeres que hacían circuncidar a sus hijos eran conducidas a la muerte conforme al edicto, con sus criaturas colgadas al cuello. La misma suerte corrían sus familiares y los que habían efectuado la circuncisión. Muchos en Israel se mantuvieron firmes y se resistieron a comer cosa impura. Prefirieron morir antes de que contaminarse con aquella comida y profanar la alianza santa, y murieron. Inmensa fue la cólera que descargó sobre Israel. Y aquí viene ya Matatías, el que encabeza la rebelión. Matatías y sus hijos. Por aquel tiempo, Matatías, hijo de Juan, hijo de Simeón, sacerdote del linaje de Joarabit, o sea, era sacerdote, Matatías, dejó Jerusalén y fue a establecerse en Modín. Tenía 5 hijos. Juan, por sobrenombre, Gadí. Simón, llamado Tasí. Judas, apodado Macabeo.
Eleazar, conocido como Abarán, y Jonatán, llamado Afús. Todos tenían apodo. Al ver las impiedades que en Judá y en Jerusalén se cometían, exclamó: ¡Ay de mí! He nacido para ver la ruina de mi pueblo y la ruina de la ciudad santa, y para estarme ahí cuando es entregada en manos de enemigos y su santuario en poder de extraños. Ha quedado su templo como hombre sin honor, los objetos que eran su gloria llevados como botín, muertos en las plazas sus niños y sus jóvenes víctimas de la espada enemiga. ¿Qué pueblo no ha venido a heredar su reino y entrar en posesión? ¿Qué pueblo no ha venido a heredar su reino y a entrar en posesión de sus despojos? Todos sus adornos le han sido arrancados, y de libre que era, ha pasado a ser esclava. Mirad nuestro santuario, nuestra hermosura y nuestra gloria, convertido en desierto. Miradlo profanado por los paganos. ¿Para qué vivir más? Matatías y sus hijos rasgaron sus vestiduras, se vistieron de sayal y se entregaron a un profundo duelo. Los enviados del rey, encargados de imponer la apostasía, llegaron a la ciudad de Modín para los sacrificios. Muchos israelitas acudieron donde ellos. También Matatías y sus hijos fueron convocados. Tomando entonces la palabra, los enviados del rey se dirigieron a Matatías y le dijeron: Tú eres jefe ilustre y poderoso en esta ciudad, y estás bien apoyado de hijos y hermanos. Acércate pues el primero y cumple la orden del rey como la han cumplido todas las naciones, los notables de Judá y los que han quedado en Jerusalén. Entonces tú y tus hijos seréis contados entre los amigos del rey y os veréis honrados, tú y tus hijos, con plata, oro y numerosas dádivas. Matatías contestó con fuerte voz: aunque todas las naciones que formen el imperio del rey le obedezcan, hasta abandonar cada uno el culto de sus antepasados y acaten sus órdenes, yo, mis hijos y mis hermanos nos mantendremos en la alianza de nuestros antepasados. El cielo nos guarde de abandonar la ley y los preceptos. No obedeceremos las órdenes del rey, ni nos desviaremos un ápice de nuestro culto. Apenas había concluido de pronunciar estas palabras, cuando un judío se adelantó a la vista de todos para sacrificar en el altar de Modín, conforme al decreto real. Al verlo, Matatías se inflamó en celo y se estremecieron sus entrañas. Encendido en justa cólera, corrió y lo degolló sobre el altar. Al punto mató también al enviado del rey que obligaba a sacrificar y destruyó el altar. Emuló en su celo por la ley la gesta de Pinjas contra Simiri, hijo de Salú. Luego con fuerte voz gritó Matatías por la ciudad: todo aquel que sienta celo por la ley y mantenga la alianza, que me siga. Y dejando en la ciudad cuanto poseían, huyeron él y sus hijos a las montañas. Y así se inicia la rebelión encabezada por Matatías. Pero sucedió algo muy importante que los hizo cambiar. Vamos a ver aquí. Los hizo cambiar de la forma de responder a las agresiones. Por entonces muchos, preocupados por la justicia y la equidad, bajaron al desierto para establecerse ahí, con sus mujeres, sus hijos y sus ganados, porque los males los oprimían duramente. La gente del rey y la tropa que estaban en Jerusalén, en la ciudad de David, recibieron la denuncia de que unos hombres que habían rechazado el mandato del rey habían bajado a los lugares ocultos del desierto. Muchos los persiguieron y los alcanzaron. Los cercaron y se prepararon para atacarles el día del sábado. Les dijeron: basta ya, salid, obedeced la orden del rey y salvaréis vuestras vidas. Ellos les contestaron: no saldremos ni obedeceremos la orden del rey
de profanar el día del sábado. Asaltados al instante, no replicaron, ni arrojando piedras, ni atrincherando sus cuevas. Dijeron: muramos todos en nuestra rectitud. El cielo y la tierra son testigos de que nos matáis injustamente. Los atacaron pues en sábado y murieron junto con sus mujeres, hijos y ganados, unas 1000 personas. Como era día del sábado y ellos se supone que cumplían la ley estrictamente, no hicieron nada, se dejaron matar, no se defendieron. Cuando Matatías y sus amigos se enteraron, sintieron por ellos gran pesar, pero se dijeron: si todos nos comportamos como nuestros hermanos y no peleamos contra los paganos por nuestras vidas y nuestras costumbres, muy pronto nos exterminarán de la tierra. Aquel mismo día tomaron el siguiente acuerdo: haremos frente a todo aquel que venga a atacarnos en día de sábado. Así no moriremos todos como murieron nuestros hermanos en las cuevas. Fíjense, ya como que estuvieron de acuerdo: si nos atacan en sábado nos vamos a defender, ¿verdad? Se les unió por entonces el grupo de los asideos. Es interesante estos asideos. ¿Quiénes son los asideos? Yo no sabía, pero aquí hay una nota muy interesante. Miren. Dice así: según Josefo, un historiador judío, dice: durante el principado de Jonatán hacia el año 150 se dividieron en fariseos y esenios. Ellos se llamaban los piadosos. O sea que estos asideos, o sea, llamados así porque serán los piadosos, este grupo, más adelante se dividen en dos y unos se llaman fariseos y otros esenios. Es el origen de esas sectas judías. Se les unió por entonces el grupo de los asideos, piadosos, israelitas valientes y entregados de corazón a la ley. Además, todos aquellos que querían escapar de los males se les juntaron y les ofrecieron su apoyo. Formaron así un ejército con el que hirieron airados y enfurecidos a los pecadores y a los impíos. Los restantes tuvieron que huir a tierra de paganos buscando su salvación. Matatías y sus amigos hicieron correrías, destruyendo altares, obligando a circuncidar cuantos niños incircuncisos hallaron en territorio de Israel y persiguiendo a los insolentes. La empresa prosperó en sus manos. Arrancaron la ley de manos de paganos y reyes y no consintieron que el pecador se les impusiera. Y así empieza la rebelión de los macabeos. Pero Matatías no duró mucho. Cuando la vida de Matatías se acercaba a su fin, dijo a sus hijos: ahora reina la insolencia y la reprobación. Es tiempo de ruina y de violenta cólera. Ahora, hijos, mostrad vuestro celo por la ley. Dad vuestra vida por la alianza de nuestros antepasados. Recordad las gestas que en su tiempo realizaron nuestros antepasados. Alcanzaréis inmensa gloria, inmortal nombre. Sabed que Abraham fue fiel en la prueba y se le reputó por justicia. José, en el tiempo de su angustia, observó la ley y vino a ser señor de Egipto. Pinhas, nuestro antepasado, por su ardiente celo, alcanzó la alianza de un sacerdocio eterno. Josué, por cumplir su mandato, llegó a ser juez en Israel. Caleb, por su testimonio en la asamblea, obtuvo una herencia en esta tierra. David, por su piedad, heredó un trono real para siempre. Elías, por su ardiente celo por la ley, fue arrebatado al cielo. Está haciendo una lista de todos los héroes de Israel. Ananías, Azarías, Misael, por haber tenido confianza, se salvaron de las llamas. Daniel, por su rectitud, escapó de las fauces de los leones. Advertid pues que de generación en generación todos los que esperaban en él jamás sucumben. No temáis amenazas de hombre pecador. Su gloria parará en estiércol y gusanos. Y estará hoy encumbrado y mañana no se le encontrará. Habrá vuelto a su polvo y sus maquinaciones se desvanecerán. Hijos,
Sed fuertes y manteneos firmes en la ley, que en ella hallaréis gloria. Ahí tenés a Simón, vuestro hermano, uno de los 5. Sé que su nombre es sensato, escuchadle siempre, que él será vuestro padre. O sea, pone como a Simón como la cabeza de la familia. Pero dice también, tenéis a Judas Macabeo, valiente desde su mocedad. Él será jefe de vuestro ejército. O sea, Simón iba a ser como el padre de los hermanos que quedaban, pero el que iba a ser el jefe del ejército iba a ser Judas Macabeo. Y dirigirá la guerra contra los paganos. Vosotros atraeos a cuantos observen la ley. Vengad a vuestro pueblo, devolved a los paganos el mal que os han hecho y observad los preceptos de la ley. A continuación los bendijo y fue a reunirse con sus antepasados. Murió el año 146 y fue sepultado en Modín, en el sepulcro de sus padres. Todo Israel hizo gran duelo por él. Esto fue en el año ya del calendario nuestro 166 antes de Cristo. Bueno, entonces aquí viene Judas Macabeo. Miren, aquí arriba hay unas fechas. Déjenme ver aquí. Sí, estas fechas coinciden con las que yo tengo. En nuestra era, antes de Cristo, 166 al 160 pasó esto. Al 160. Bueno, ocupó su lugar su hijo Judas, llamado Macabeo. Todos sus hermanos y los que habían seguido a su padre le ofrecieron apoyo y sostuvieron con entusiasmo la guerra de Israel. ¿Sí? Él dilató la gloria de su pueblo, como gigante revistó su coraza, etc. Aquí hay una elegía para él. No la voy a leer. Apolonio, ¿quién es Apolonio? Pues es el rey de Samaria. ¿Se acuerdan? En el norte, lo que había sido el reino de Israel, el reino del norte, estaban los samaritanos, que habían sido traídos por los asirios. Bueno, esos habían organizado y tenían ya su rey. Apolonio, el rey de Samaria, dice, reunió paganos y una numerosa fuerza de Samaria para llevar la guerra a Israel, o sea, al sur. Judas, al tener noticia de ellos, salió a su encuentro, le venció y lo mató. Muchos sucumbieron y los demás se dieron a la fuga. Recogido el botín, Judas tomó para sí la espada de Apolonio y en adelante entró siempre en combate con ella. Serón, general del ejército de Siria, o sea, el reino al norte, al saber que Judas había congregado en torno a sí una multitud de fieles y gente de armas, se dijo, conseguiré fama y alcanzaré la gloria en el reino, atacando a Judas y a los suyos, que desprecian las órdenes del rey. Partió pues a su vez acompañado de una poderosa tropa de impíos para ayudarle a tomar venganza de los hijos de Israel. Cuando se aproximaba a la subida de Bet Jorón, le salió al encuentro Judas con unos pocos hombres. Al ver estos, el ejército que se les venía encima dijeron a Judas, ¿cómo podremos combatir siendo tan pocos con una multitud tan poderosa? Además estamos extenuados por no haber comido hoy en todo el día. Judas respondió, es fácil que una multitud caiga en manos de unos pocos. Al cielo le da lo mismo salvar con muchos que con pocos, que en la guerra no depende de la victoria del número de soldados, sino de la fuerza que viene del cielo. Ellos vienen contra nosotros rebosando insolencia e impiedad, con intención de destruirnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos, y hacerse con nuestros despojos. Nosotros, en cambio, combatimos por nuestras vidas y nuestras leyes. Él los quebrantará ante nosotros, no les temáis. Cuando acabó de hablar, se lanzó de improviso sobre ellos y los derrotó. Y derrotó a Serón y su ejército. Los persiguieron por la pendiente de Bet Jorón hasta la llanura. Unos 800 sucumbieron y los restantes huyeron al país de los filisteos.
Comenzó a cundir el miedo a Judas y sus hermanos, y el espanto se apoderó de los paganos circunvecinos. Su nombre llegó hasta el rey, y en todos los pueblos se comentaban las batallas de Judas. Dice aquí Antíoco, que era el rey. El rey Antíoco, el rey de Siria y de todo ese imperio, el rey Antíoco, al oír lo sucedido, se encendió con violenta ira. Mandó juntar las fuerzas todas de su reino, un ejército poderosísimo. Abrió su tesoro y dio a las tropas la soldada de un año, con la orden de que estuvieran preparados para cualquier evento. Los quería bien motivados. Entonces advirtió que se le habían acabado el dinero del tesoro y que los tributos de la región eran escasos debido a las revueltas y calamidades que él había provocado en el país al suprimir las leyes en vigor desde los primeros tiempos. Temió no tener como otras veces para los gastos y para los donativos que solía antes prodigar con largueza, superando en ello a los reyes que le precedieron. Hallándose pues en tan grave aprieto, resolvió ir a Persia a recoger los tributos de aquellas provincias y reunir abundante dinero. Dejó a Lisías, personaje de la nobleza y de la familia real, al frente de los negocios del rey, desde el río Éufrates hasta la frontera de Egipto. O sea, ahí estaba Judea. Le confió la tutela de su hijo Antíoco hasta su vuelta. Puso a su disposición la mitad de sus tropas y los elefantes, y le dio orden de ejecutar cuanto había resuelto. En lo que tocaba a los habitantes de Judea y Jerusalén, debía enviar contra ellos un ejército que quebrantara y deshiciera las fuerzas de Israel y lo que quedaba de Jerusalén, hasta borrar su recuerdo del lugar. Luego establecería extranjeros en todo su territorio y repartiría entre ellos sus tierras. Era la costumbre de esas épocas. El rey, tomando consigo la otra mitad del ejército, partió de Antioquía, capital de su reino, el año 147. Atravesó el río Éufrates y prosiguió su marcha a través de la región alta. Vamos a dejarlo aquí, ya se nos viene el tiempo encima. Permítanme, vamos a dejarlo aquí en el 38. Sí, falta para... Entonces, en el 3:38 lo vamos a dejar. Lo apunto para que no se me olvide. ¿Algún comentario, alguna pregunta, algo antes de que? Pues Dime, adelante. todos estos se estuvieron peleando casi 500 años, ¿no? Se la pasaban peleando unos con otros, o sea, por una otra causa, era lucha de poder nada más a través de las guerras, ¿no? Pues no han cambiado mucho las cosas, como están las cosas actualmente, ¿verdad? Es que en aquel tiempo era la fuerza, ¿sí? Y había reyesitos en ciudades, reyes en territorios y se peleaban unos contra otros y buscaban acrecentar su patrimonio, ¿verdad? Y eran reyes, como te digo, estos que estamos platicando, los que habían sido o son descendientes de los generales, ¿verdad? Sí. De Alejandro Magno. Pero Jerusalén estuvo siempre afectada por Es muchas que tropas. si ves un mapa, si vienes tú de Persia, que era uno de los imperios principales de la época, Egipto, que era el otro ejército, otro imperio importante de la época, y los persas querían atacar a los egipcios, o los egipcios a los persas, ¿por dónde pasaban? Por Judea. Por Judea. Era el paso. Y si venían los griegos y querían conquistar a los egipcios y a los persas, pues por Judea. Está estratégicamente, es un cruce de caminos, pocas palabras. No hay manera de ir de Persia. Claro, es que está el desierto, ¿verdad?
Más o menos como le pasa a Polonia, ¿no? Pues sí, para atacar a cualquier país en Europa pasaban por Polonia, ¿verdad? Bueno, pues voy a ver si alguien hizo algún comentario o pregunta. Espero que sí. Permítanme. Dios. La palabra de Dios en la Biblia. Vamos a ver. Aquí está. Se supone que estamos en vivo. Y no veo aquí. Qué raro. Algo me está pasando. Vivo. Aquí está. Bueno, vamos a ver si hay comentarios. No veo. ¿Por qué no veo los comentarios? Alguien publicó aquí algo y se me... Válgame Dios. Bueno, pues no puedo. Discúlpeme, algo pasa aquí en mi teléfono que no puedo ver los comentarios. A ver. Comentarios. No. Bueno, discúlpeme, los voy a leer como quiera. Ahorita que componga mi teléfono, los voy a leer. Ya llegó el momento de despedirnos. Les agradezco que se hayan conectado. Como ven, es un tema muy interesante. Vamos empezando apenas, porque esta rebelión de los macabeos duró mucho tiempo. Y pues nos vamos acercando también a las fechas del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Poco a poco, poco a poco. Bueno, les agradezco que se hayan conectado. Les deseo paz y bien a todos. Los espero el próximo lunes. El próximo lunes es del Nuevo Testamento. Estamos a punto de terminar, vamos, Dios mediante, a terminar las epístolas católicas en la próxima lectura para estar listos y entrar de inmediato al libro del Apocalipsis. ¿Sí? Pues muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Paz y Buenas bien a todos. noches. Que les vaya muy bien. Que descansen. Igual.